¿Te sientes cansada y con mucha apatía para realizar tus actividades? ¿Hay días en los que te levantas sin ganas de nada? Bueno, pues descubre cómo manejar el estrés, eso depende de ti. Y descubre también cómo puedes entender la ansiedad y frenar el estrés para que no se convierta en algo que después no puedas manejar. Me da mucho gusto que hoy estés aquí y vamos a iniciar con este tema tan apasionante y bueno, la verdad tan enriquecedor, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahorita, en los que no sabemos qué va a pasar y hoy más que nunca tenemos que aprender a navegar en la incertidumbre. Gracias por estar aquí. Bien, ¿tú? Yo muy bien, muy contenta, Susi, de que estés aquí, porque bueno, tú ya me escuchaste, estábamos diciendo que lo difícil que es ahorita pasar por momentos de mucha ansiedad. Pero antes de que abordemos este tema, nuestro tema de hoy, que es súper interesante, porque además lo estamos viviendo todo el tiempo, todos los días, canalizar la ansiedad y Sí. disminuir el estrés. Hoy tenemos a esta mujer maravillosa que es una guía padrísima. Ella es Susi, Susi es psicoterapeuta. ¿Qué más haces, Susi? Cuéntanos, para conocerte. Pues ahorita trabajo como psicoterapeuta, pero pues en muchos ámbitos, nada más como psicoterapeuta, pero en muchos ámbitos, ¿no? En deportivo, en el sistema penitenciario actualmente y pues familiar, de pareja, individual, adolescentes, ya sabes, así, o sea, en muchos ámbitos, pero de la psicoterapia. Y bueno, pues soy psicoterapeuta breve sistémica, igual que tú, y cognitivo-conductual, así es. Muy bien. Y además, ¿en dónde vives? Vivo en Morelia, Michoacán. Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Tú trabajas, das terapia en línea o no? ¿Mande? ¿Das terapia en línea? Pregunto. Sí, estoy dando terapia en línea, claro. Ah, bueno. Es que eso Sí, sí, en este tiempo. es muy importante que sepamos que ahorita tenemos los recursos y hay que usarlos. Ujú. Y uno de ellos maravilloso es ese, que podemos recurrir a alguien que nos va a brindar terapia en línea. Y me gusta mucho todo esto que tú nos acabas de compartir porque no te especificas en una sola área, sino que hay una diversidad dentro de tu trabajo que te permite hacer abordajes también muy interesantes. Hoy vamos a hablar sobre este tema que hoy es un tema de moda, que de moda por lo que estamos viviendo. Sin embargo, yo les quiero recordar que constantemente estamos atravesando por situaciones de mucho estrés y tenemos que aprender a navegar en la incertidumbre. No sé si les pasa, se soluciona algo que me tenía preocupada y de repente, y eso ya digo, ay, ya por fin, pero en ese mismo instante surge otra cosa, o a veces cuando estoy viviendo algo, surge otra cosa y luego otra cosa y otra cosa. Lo que quiero decirte con esto es que vivimos en la incertidumbre constantemente, pero no nos damos cuenta. Y hoy llega esta parte de la pandemia en la que todo el mundo estamos apanicados, porque además decimos, híjole, hemos visto casos en los que mucha gente pues le ha ido muy mal en situaciones en las que seres queridos también han perdido la vida. Entonces, en situaciones así no sabemos ni cómo manejarlo y nos vamos dejando llevar por todo este estrés. Ujú. ¿Qué nos puedes decir de esto, Susi? Pues yo creo que aparte de lo que dices de por qué está de moda, creo que también, Mara, se abrió la conversación, ¿no? O sea, antes mucha gente vivía ansiedad y no sabía ni cómo expresarlo o a la vez le daba miedo expresarlo, ¿no? De que si tengo algo que pudiera resultar en una enfermedad o qué me pasa, ¿no? Sé que algo se sale de mi control, de mí, pero no era un tema de conversación, no era algo que pudiera decir, ¿no? Y la pandemia viene a abrir la conversación, ¿no? O sea, ya te sientas en una mesa y ya hay personas que están hablando de, yo padezco ansiedad, no hay que hablar de tales temas porque saben que estoy delicadita ahorita de ansiedad. Y la verdad es que, bueno, como tú sabes, terapéuticamente no siempre ayuda estar hablando del título de lo que estoy viviendo. Sin embargo, el validarlo de entrada, pues imagínate, o sea, el abrir la conversación, precisamente como dices en un principio, ayuda a que la gente ya empiece a buscar ayuda, ¿no? O sea, porque antes pues nos quedábamos con eso. Entonces yo creo que la pandemia vino no solo, parece que lo puso de moda, pareciera que la ansiedad se detonó al por mayor solo por la pandemia, pero yo creo que mucha gente lo estaba viviendo y no lo podía hablar. Y la pandemia abrió esta conversación, puso esta conversación sobre la mesa, ¿no? Oye, pones un tema muy importante, porque tú como terapeuta llega la gente contigo con estas crisis de ansiedad. ¿Cómo podemos empezar a detectar que estoy empezando a tener ansiedad? Porque es que la ansiedad ya es el punto culminante de todo un proceso que inicia con un poquitito de estrés que no manejamos. Entonces, me gustaría mucho que la gente que nos esté escuchando pueda darse cuenta cómo tú vas guiando a las personas o en qué momento es preciso o bueno acercarse a buscar ayuda.
Claro, yo creo, muchas veces confundimos el miedo con la ansiedad, ¿no? El miedo lo podemos vivir diario, como tú dices, el estrés cotidiano, ¿no? El estrés diario del trabajo, estoy presionado, ¿en qué momento esto se convierte en algo no funcional en mi vida, ¿no? Y es el momento en el que realmente se convierte en una ansiedad. La ansiedad es la manera en la que enfrento ese miedo, no es el miedo mal canalizado, porque el miedo finalmente es algo que nos lleva a hacer las cosas de una manera o de otra el día a día. De hecho, la ansiedad no siempre es negativa, ¿no? Pero bueno, partiendo del miedo, el miedo, si ahorita entra un tiranosaurio Rex aquí a mi oficina, el miedo me va a hacer correr, ¿no? El miedo me va a paralizar para que no note mi circulación sanguínea. O sea, el miedo es mi primera respuesta ante el peligro, ¿no? El problema con la ansiedad es que es cuando ponemos el miedo en algún lugar que nos hace daño, ¿no? Por ejemplo, cuando pongo el miedo en pensamientos futuros, que es lo más típico, ¿no? Que estoy piensa y piensa y piensa en lo que pudiera pasar y si pudiera pasar esto, y de repente controla cierta parte de mi vida, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que hay situaciones en las que se está saliendo de control, aunque empieza por la mente, Es que, lo voy a empezar a hacer. pero a ver, es que desde el miedo empiezo a generar pensamientos negativos, porque no tenemos la tendencia de decir, bueno, porque el miedo, como bien dices tú, puede ser una energía que me ayude a transformar o a canalizar este miedo, en transformarlo en una energía que me permita obtener resultados, pues, positivos para lograr algo, ¿no? Pero no lo hacemos así, sino que me quedo con la versión negativa del miedo, en la que me apermito. Totalmente. Ajá, Porque es como, bueno, utilizo el ejemplo del tiranosaurio Rex para que quede muy claro que no existe, ¿no? O sea, que actualmente no existe. Entonces, en la ansiedad, muchas veces empezamos a presionarnos por cosas, no que no existen, que ahorita hablaremos mucho de eso, porque es precisamente lo que vuelve la ansiedad un poco diferente ahorita en esta temporada, en tiempos de COVID, pero no es que no exista, sino que algo que ni siquiera es en mi problema de aquí y ahora, o no es algo que pudiera solucionar, y sin embargo, yo utilizo el miedo como canal de acción y pues no va a funcionar, porque no me sirve huir, no me sirve paralizarme y no me sirve pelear, ¿no? Que es para lo que responde la ansiedad en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando dices tú, ¿cuándo necesito ayuda? Cuando sé que ya no es miedo, sino que ya es ansiedad, aunque comienza con la mente, empiezo a sentir en mi cuerpo la ansiedad, ¿no? La ansiedad acelera mi corazón, me hace sudar, incluso me empieza a producir problemas digestivos, ¿no? Comúnmente. Entonces, empiezo a ver que mi cuerpo ya empieza a afectar esta ansiedad, ¿no? Hay gente que llega a despertarse en la noche cuando ya se convierte en ataques de pánico, ¿no? Pero a veces es solo una ansiedad, algo que siento fuera de mí, un momento lo siento en mi cuerpo, ¿sí? Si es solo un pensamiento, pudiera ser miedo, ¿no? Y puedo empezar a trabajarlo en donde está ese miedo. Sin embargo, si ya lo empiezo a sentir en mi cuerpo, ya necesito ayuda para manejarlo, ¿no? ok. Entonces, esa forma de, o sea, lo empiezo a sentir en mi cuerpo a través de que empiezo a sudar, como dices tú, temblorinas, el insomnio es súper típico también, ¿no? O sea, me levanto y ya no puedo volver a dormir. Sí, Estos pensamientos recurrentes negativos, que están situados o cimentados en el miedo, que hacen que se empiece ya a reflejar en mi cuerpo. Entonces, ese es un buen momento para pedir. así es. Y ahorita yo quiero hacer un paréntesis. Es importantísimo que nos abramos a pedir ayuda, pero es importantísimo que busques a un profesional de la salud. Importantísimo. Y que estés segura de que es un profesional de la salud. Y de que sea una persona con la que tú puedes confiar. Entonces, no basta con que te den una referencia a alguien y que te digan, ah, es que a mí me fue bien con esta persona. De verdad, hay que ir, hay que preguntarle, y oye, ¿qué estudiaste? ¿Con qué modelo trabajas? ¿Cómo son tus terapias? Hago hincapié en esto porque ahorita, que más que nunca, tanta necesidad que hay, y bueno, yo creo que a ti te pasa y a mí me pasa, llegan con Sí. nosotras en estados muy vulnerables y llega mucha gente y le digo, bueno, no es que yo estoy yendo con un psicólogo. Ah, sí, ¿qué estudio? Pues quién sabe. Sí. 3 años. Ajá. Y luego les digo, ¿cómo eran sus terapias? No, pues hacíamos esto. Y de repente hacen unas cosas que hacían sentir tan mal a la persona, o que ellas mismas decían, es que yo sentía que me estaba Que los denigrando. confrontan. Bueno, una cosa es que te confronte porque esa es parte de la terapia, pero yo estoy hablando de que caes con Sí, alguien claro, pero que no es profesional, cuando no es profesional, que no estás teniendo la ayuda. totalmente. Lo que yo quiero subrayar es que acudan con profesionales de la salud, pero que estés segura
de que es un Totalmente. profesional de la salud. Hasta les hago la broma. Totalmente. Uh-huh. Sí, totalmente. Sabes, hace unas semanas llegó una familia que el hijo es el que es el paciente, mi paciente, y el papá cuando llegó a la consulta se ha metido a investigar todo mi currículum y se metió a investigar mis universidades, ¿no? La mamá y mi paciente se morían de la pena y a mí me dio tanto gusto, Mara, o sea, me dice, sí, ya vi, en la Universidad de Monterrey y esto, y tales maestros, y te tocaron, o sea, imagínate, al grado de que me digo que me han tocado tales maestros porque estuve en tal época en la universidad, y a mí me fascinó, ¿no? O sea, la señora no sabía dónde meterse de la vergüenza, pero la verdad a mí me encantó porque dije, así deberíamos de ser todos, ¿no? O sea, si voy a cuidar, si, por ejemplo, cuando, no sé me acuerdo si te tocó, ¿no? Cuando traía lo del pie, que cuando estaba buscando un traumatólogo, yo buscaba qué ha hecho, si conozco gente a la que él ha atendido, que estén bien después de un tiempo. Y no sé por qué con la salud mental, pareciera algo nuevo, que vamos con, o sea, que nos dejamos llevar por otras cosas, no somos tan exigentes como somos con nuestra salud física, ¿no? Y es algo realmente importante. Entonces a mí, no, la verdad aplaudí muchísimo la investigación del papá de mi paciente y creo que así deberemos de ser todos al buscar un profesional de la salud mental, ¿no? Así es. Y una vez, Susi, qué bueno que lo mencionamos. Yo siempre quiero hacer hincapié porque de veras ahorita que estamos viviendo esto, llega la gente con nosotros y vienen ya de otros procesos y digo, ¿por qué no terminaste? ¿O qué pasó? Y a la hora que platican y que vemos las cosas que han sucedido, digo, no, pues con razón abandonaron el proceso en terapia, pero en realidad el más lastimado siempre pues es la persona que acude a recibir la ayuda. Por eso es muy importante Sí, claro. que tengamos la conciencia y además seamos valientes. Pues qué vergüenza. Digo, finalmente yo siempre les digo, a ver, conóceme. Si a lo mejor hasta te caigo gorda y no quieres trabajar conmigo, tienes que encontrar a alguien que te caiga bien, que empate con tus valores y con tu forma de ser. Y una vez que encontramos a esta persona, acudimos con un profesional de la salud, con un psicólogo, y estamos venimos tratando este tema de la ansiedad. Platícame, Susi, ¿cómo podemos ir enfrentándolo? Bueno, yo creo que el primer paso dentro de la ansiedad depende mucho del nivel en el que se encuentra la persona enfrentándolo, ¿no? Voy a hablar de la ansiedad normal, antes de la que no es un trastorno, ¿no? De la que no, antes de hablar de trastorno de ansiedad generalizada o algo así, la ansiedad que vivimos la mayoría, ¿no? En esta ansiedad, si nunca hemos hecho nada al respecto, hay una técnica que es la número 1, que habla de la distracción, ¿no? O sea, primero que nada, suavizo esta ansiedad para mí y la acepto, ¿no? O sea, me puedo distraer, ok, viene llegando, pues voy a hacer que llegue menos dañina, pero lo peor que podemos hacer es luchar contra ella, ¿no? Y es lo primero que hacemos. Por ejemplo, hay gente que me dice, ay, es que yo he intentado yoga, meditación, todo esto para enfrentar la ansiedad y no me ha funcionado. Y es porque la utilizamos como una medida deliberada de lucha contra la ansiedad. O sea, desde que estoy meditando, estoy, o sea, respira, ¿no? Como cuando le digo a mi hijo pequeño, eh, que tiene un problema y le digo, respira, y lo que hace es, pues claro que así no se va a calmar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo cuando utilizamos estas medidas deliberadamente para luchar con la ansiedad. No podemos luchar contra la ansiedad, eso nos produce más ansiedad, la ansiedad se defiende. Oye, Susi, entonces, ¿qué cosas tenemos que evitar cuando estamos viviendo con ansiedad? Una de esas cosas es evita luchar contra ella. Otra Totalmente. que ahorita a mí se me está ocurriendo, evita, ahorita que hay tantos casos de tanta, como dices tú, ansiedad, he visto una tendencia muy grande, sobre todo en la gente joven, al uso al uso de las drogas. Esta Sí. parte de estar usando como narcóticos para manejar la ansiedad, creo que ese es un punto también importante. Evita luchar contra ella y evita abrir puertas que te van a llevar a otros lugares en donde no deberías Totalmente. estar. De hecho, ahora hay un movimiento hablando de la salud mental, que dice cuida tu nutrición, pero no se refiere solo a la nutrición de lo que comes, sino todo lo que ingieres, ¿no? O sea, todo lo que ingiere tu cuerpo, o sea, las drogas, lo que comes, lo que ves, las redes sociales, o sea, realmente tienes que cuidar todo lo que metes a tu cuerpo, ¿no? Toda la nutrición que entra a tu cuerpo porque va a salir de otra manera, se va a transformar en otra cosa.
Entonces, las drogas, imagínate, ¿no? O sea, es increíble todo lo que yo creo que pues la mayoría de nosotros tenemos tendencia a algún tipo de ansiedad o algo similar, pero muchos nunca se nos detonan, ¿no? Y finalmente las drogas, el alcohol en exceso, son medios que facilitan que esto se detone en nuestras vidas. Entonces, vamos a poner que evitemos luchar contra la ansiedad y evitemos los excesos. También podría ser. O sea, los excesos de todo. Sí, claramente yo sí les digo, eviten el uso de las drogas, porque eso no te va a ayudar. O sea, es como dicen por ahí, un placebo. Eso es una cosa que de momento, ay, sí que padre, pero después no te la acabas. Entonces, evitemos también los excesos, que eso es una tendencia ahorita muy fuerte como para con la misma ansiedad, comemos muchísimo, ahorita está muchísimo que se meten a jugar, ¿cómo se llama? La ludopatía, pero por medio de los medios electrónicos. Sí, claro, Estas totalmente. cosas, Aparte, imagínate, ¿no? O sea, de hecho, ¿por qué nos encontramos más ansiedad en los jóvenes? Tiene mucho que ver con lo que vemos en las redes sociales. Entonces, cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que ingerimos es súper importante, ¿no? A veces, incluso, si me siento unos días vulnerables, hasta las películas que elijo son importantes. Si elijo películas dramáticas, pues obviamente me voy a poner en un estado más vulnerable, ¿no? Y necesito esos días como ver cosas más ligeritas, o sea, necesito yo creo que el principio de cuidar la ansiedad es, me estoy cuidando no porque me voy a proteger, porque imagínate, iríamos al principio de la ansiedad, protegerte. Entonces, pues, continuaría y continuaría y sería una bola de nieve, ¿no? Que siga siendo más grande la ansiedad. Sin embargo, me tengo que proteger porque me amo, ¿no? O sea, ese es lo principal para poder tratar la ansiedad. O sea, para que realmente progrese un proceso terapéutico dentro de la ansiedad, empiezo a amar mi cerebro, empiezo más, incluso llega la ansiedad, hay pacientes que me dicen que me sirvo mi tecito, o sea, como que pongo el estado de que para que llegue a gusto, pero la verdad es que no llega a gusto, ¿no? Cada vez llega menos, pero al recibirla, al amar mi mente, mi cerebro, mis acciones, es mucho más fácil el control. Si la oye, quiero hacer, dime. importante lo que dices, porque siempre hablamos en este grupo sobre la autoestima, lo importante que es cuidarme. Y hoy fíjate cómo nace desde ese principio en el que me amo y por lo tanto me cuido. Me conozco mis estados de ánimo, creo que ahorita estoy triste, que estoy muy vulnerable, entonces no pongo esa película dramática que va a detonar en un estado de Sí, ánimo claro. mucho más grave. Eso es importantísimo. Entonces, Claro. ¿qué tengo que hacer? Como dijiste, procuro cuidar lo que veo, lo que digo, lo que escucho, lo que siento, lo que pienso, y rodearte de también personas positivas, porque eso ayuda a que tu nivel de autoestima, perdón, no de autoestima, de ansiedad, crezca o que vaya así, ¿verdad? Sí, O sea, tenemos que ver, pues, poner una balanza, qué es lo que necesito y elegir sabiamente. Es que la autoestima en todo momento, en cada área de nuestra vida, es como el pilar, la base para funcionar, ¿no? así es, definitivamente el hacer cosas por amor a nosotros, que el camino es el amor a nosotros, pues nos lleva al éxito, ¿no? Y nosotros tendemos a querer hacer cosas y en ese momento, cuando lleguen, cuando controle mi mente, ya voy a amar mi cerebro, ¿no? Cuando esté tranquilo mi cerebro, lo voy a amar. Cuando logre bajar de peso, me voy a amar. Cuando logre dejar las drogas, me voy a amar. Y no, o sea, si el proceso no es con amor, pues millones de veces más complejo, ¿no? Entonces me amo a pesar de lo que estoy viviendo. Puede ser muy difícil, No, pero y me cuido, o sea, me cuido porque me amo, ¿no? No me voy a amar cuando me cuido. Entonces, creo que es indispensable y para la ansiedad es increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen tendencia a ansiedad, curiosamente, pues sí, con eso miden el alcance de su cerebro, ¿no? Imagínate ser capaces de comportarse como si estuviera entrando un dinosaurio a su oficina. O sea, imagínate la capacidad de ese cerebro, ¿no? Alguna vez una paciente de 11 años me dijo eso, me dijo, imagínate, me quedé pensando con lo que platicamos, si utilizara la capacidad que tengo para cosas positivas. Me encantó, ¿no? Porque imagínate, así de 11 años y hablando como grande y me dice, solo me lo imaginé y dije, voy a llegar muy lejos, ¿no? Y es real, ¿no? Las personas que tienen tendencia a ansiedad tienen una capacidad mental brutal, ¿no?
Ok, Entonces, para allá iba imagínate, yo. ¿no? ¿Cómo sé si yo tengo tendencia a la ansiedad? O sea, ¿o qué hace? ¿Qué determina que yo tenga tendencia a la ansiedad? Generalmente, mira, antes decían, cuando tenemos síntomas de ansiedad, por ejemplo, hay mucha gente que dice, sí, tengo un presentimiento, cuando sienten que como que se les oprime el pecho, cuando sienten físicamente, tengo un presentimiento, esa es ansiedad, ¿no? ¿Cómo sé que tengo tendencia a ansiedad? Cuando ciertos pensamientos me están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero de manera crónica, ¿no? No solo el día de hoy, porque obviamente estoy pensando que regalarle a alguien o que tengo un familiar enfermo hoy, ¿no? Sino constantemente tiendo a tener estos pensamientos que vienen constantemente a mi cabeza y aparte que me mortifican, me hacen sentir temor, ¿no? Entonces, son cosas que no puedo resolver y me hacen sentir ese temor o siento esa presión en el pecho. Esos son como los primeros síntomas. Las personas que tienen tendencia a ansiedad ya la han sentido alguna vez, por lo menos, ¿no? No necesariamente tan seguido, ¿no? No necesariamente se sienten enfermos, sino que sí sienten ciertos momentos, pues como una presión muy grande. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba más fuerte la noticia de Siria, de la guerra y los niños, todo eso, yo me acuerdo que yo no dormía pensando en la guerra, ¿no? O sea, ay, ¿qué voy a hacer? Y así es ansiedad, porque imagínate qué puedo hacer yo durante la noche, o sea, de qué les ayuda a los niños en Siria que yo no esté despierta en la noche. Entonces es el miedo como mal direccionado, ¿no? Ahora, las personas que sufren ansiedad tienen capacidad de acción, o sea, tienen una capacidad más grande que los que no sufren ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el momento que puedo trabajar esa ansiedad? Ah, pues ¿qué tal que cada mes busco una asociación y voy a estar ayudando de tal manera? Voy a ser consciente a la gente alrededor de mí, pero de una manera funcional, no que les dé miedo como lo habla el tema, sino realmente funcional. O sea, la gente que dirige grandes organizaciones a favor del medio ambiente, de la mujer, ¿no? De la violencia, de todo esto que hay ahora, tienen ansiedad. O sea, sufrieron ansiedad, tienen tendencia a ansiedad, pero su cerebro tiene una capacidad mental mucho más grande, ¿no? Por eso tienen tendencia a ansiedad. Entonces, la ansiedad no es necesariamente negativa, solo que pues tenemos que direccionarla. Oye, entonces, bueno, viéndolo así, en todos tenemos esta parte, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos esta tendencia a la ansiedad. Es un poco como lo de lo que hablábamos de que muchos de nosotros todos somos neuróticos. Y dicen, no, ¿cómo? Pues todos tenemos algo de neuróticos y de la misma forma todos tenemos algo de esta tendencia a la ansiedad, ¿no? Ujú. Claro, sí, 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 todos tenemos cierta tendencia. Algunos nos ataca de una manera más fuerte, ¿no? Y ahora, pues sí, ahora que está pasando esto, que eso era lo que te comentaba hace rato, que sí hace esta situación un poco diferente, ¿no? Hace un año, en terapia de tratamiento contra la ansiedad, era mucho más sencillo diferenciar lo real de lo no real, ¿no? Lo del aquí y el ahora y lo del futuro, ¿no? Pero ¿qué pasa ahorita que llega COVID? Nos viene o sea, nos viene a juntar un poco la realidad con lo que está fuera de nuestro control y que no está en nuestro aquí y ahora, ¿no? Porque yo te voy a decir, pues sí, me siento ansioso, pero resulta que sí tengo un familiar que está viviendo esto, o un familiar falleció por esto y aparte alguien enfermo en mi familia. Entonces, vuelve un poco más complejo esto y aquí es donde sale exactamente esta tendencia cuando ya es dañina, ¿no? Cuando realmente una persona vive ansiedad un día y cuando otra persona la vive constantemente, la vive diariamente, ¿no? Y la vuelve un camino de vida, porque al principio lo que me causa ansiedad es esto, pero resulta que luego pasa otra cosa y a todo la respuesta de mi mente es la misma, ¿no? Entonces, yo creo Entonces, que, sí, dime. ahí, ¿cómo manejo la ansiedad si la respuesta de mi mente es la misma? O sea, ¿cómo manejo estos pensamientos, estas cosas en mi mente? Lo primero es bajar la emoción al cuerpo, ¿no? Bueno, lo primero ya te he dicho es recibirla, ¿no? Soltar el control, ¿no? Que llegue, la respuesta de mi cuerpo es ante el peligro, ¿no? Que llegue, o sea, que llegue el peligro, ¿no? Que llegue ese pensamiento de que hay peligro. Pero soltar el cuerpo y poco a poco voy a ir bajando esta emoción al cuerpo, o sea, me voy a hacer consciente de mi emoción porque posiblemente, si yo tengo, que me causa ansiedad hablar en público,
empiezo a pensar, a ver, ¿qué es lo que me está causando esta emoción? Si ya estoy en esa etapa de poder trabajar eso, aguas que no se hace esto desde el primer día, ¿no? Porque me voy a empezar a forzar, es poco a poco, empiezo a recibirla, primero empiezo a soltar el control, a poder distraerme, a suavizar. Después, como ya se puede tercer día más o menos, no es diferente cada persona, pero se puede empezar a bajar esa emoción, a ver, por qué me causa esto? ¿Por qué me causa esa ansiedad, ese temor? ¿Por qué siento peligro al hablar en público? No, pues resulta que tengo miedo a que no me acepten, o tengo miedo a no verme profesional, ¿no? Porque es lo que según yo me define. Ah, pero ¿por qué crees que te define tu parte profesional? Y entonces empiezo ahora sí a bajar la emoción y a trabajar esa emoción, ¿no? Pero antes que eso también antes de trabajarla la debo de validar, ¿no? ¿Por qué para mí es tan importante esa visión profesional que tienen sobre mí? No, pues, porque en mi casa siempre fue que el que triunfara valía algo y el que no, no, no sé. Entonces, primero que nada lo valido, o sea, lloro si tengo que llorar, trabajo esa emoción y luego la trabajo. ¿Y cómo la trabajo? Pues la vuelvo en acción. Como te digo, realmente la gente que tiene altos niveles de ansiedad también tiene altos niveles de creatividad. Entonces empiezo a trabajarlo, empiezo a ver cómo voy a usar esta emoción que está pasando. Oye, me gustó mucho eso, fíjate, porque tenemos la tendencia negativamente de decir, ay, no, pues es que soy un desastre y no puedo hacer las cosas así, pero no, hay una parte nuestra en la que nos volvemos creativos, a pesar de estar Ujú. pasando por un momento difícil que es la ansiedad. Y entonces hay que recuperar esa parte nuestra para poder enfrentarla. Nos estás dando pasos. El primero, soltar el cuerpo, validar la emoción, hacerme consciente de mi emoción, darme cuenta que la causa. ¿Qué seguiría? Seguiría el de sal de tu mente y entra a tu cuerpo, ¿no? Es donde identifico la emoción, o sea, empiezo a sentir que está viviendo mi cuerpo, ¿no? Y empiezo a pensar, o sea, ¿dónde está la emoción? ¿Cuál es la emoción? A veces es frustración, a veces es tristeza, a veces es coraje, o empiezo a decepción, ¿no? Muchas veces yo creo que esa emoción tiene que ver mucho con como frustración y decepción de nosotros mismos y empiezo a encontrar desde dónde viene. Entonces, tengo que salir de mi mente para conectar con mi cuerpo y entonces empezar a conocerme y después a validarme. Así, así sea lo más ridículo que me está causando ansiedad, ¿eh? Yo me tengo que validar, ¿no? A Yo ver, me acuerdo me gustaría mucho cuando, aterrizarlo con un ejemplo. Por ejemplo, sal de mi mente y entra en mi cuerpo. sí, Como, danos un ejemplo. Por uh-huh. ejemplo, algo que provoca mucha Por ansiedad. ejemplo, Ahorita la idea recurrente es que me voy a morir si me da COVID. sí, sí, una idea, pero una idea muy recurrente, siendo más específico, llegan, es que en el súper alguien tosió atrás de mí y Ah, me sentí mal, ¿no? O fui a visitar a mi prima y me abrazó y me dio un beso, ¿no? Entonces, y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir ansioso y traigo esto, ¿no? Entonces, primero que nada, antes de estar, no, no pasa nada, si mi prima es limpia, no sé, no ha estado conviviendo con más gente, no, antes de luchar contra esta ansiedad, empiezo a dejarla llegar, pues sí, o sea, nada más que llegue esa emoción, ¿no? Que llegue ese sentir de ansiedad a mi cuerpo. Como te digo, hay gente que hasta el té se prepara, ¿no? Para que llegue. Ya que empiezo a bajar esa defensa ante esto, ahí empiezo a soltar el control. ¿Cómo lo empiezo a bajar a mi cuerpo? Pues me empiezo a ser consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se empieza así a agarrar las manos, entonces empiezo a conectar con mi cuerpo y empiezo a preguntarme cuál es esta emoción que esconde lo que está pasando, ¿no? La ansiedad de este momento. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, tengo temor a enfermarme, o sea, siento el peligro en enfermarme. Sí, pero a ver, ¿por qué fui a casa de mi prima? ¿Qué fue lo que me llevó ahí? Ah, pues pues mi esposo, todos me dicen que ya tengo que cuidar también mi salud mental conviviendo con los más cercanos, pero yo no quería. Y entonces te empiezas a dar cuenta que la ansiedad no empezó en ese momento, ¿no? Sino que yo traía una emoción que la detonó algo, ¿no? Entonces me sentí obligada, ok. ¿Y eso qué te hizo sentir? O sea, que te obligaran, ¿qué hubieras preferido hacer tú? Ah, pues yo hubiera preferido quedarnos otros 2 meses en casa sin convivir con nadie más.
¿y por qué? ¿Hay otras decisiones en casa que toma tu esposo que te hacen sentir así? Sí, tales, tales. ¿Y qué es lo que te hacen sentir en común? Pues frustración, ¿no? Que al final no cuenta mi decisión. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si cedes esa una parte, ¿no? ¿Qué pasaría? mm, Perdón, antes de qué pasaría si cedes, primero hay que validar. Ahí ya descubrí la emoción, ¿no? La emoción es frustración. Y la frustración la valido. O sea, digo, sí, tengo razón en sentir frustración y esa es mi forma de pensar, aunque para los demás sea ridículo, aunque para los demás sea lo que sea, primero que nada me valido, ¿no? Primero que nada, ok, lloro si tengo que llorar, hago coraje si tengo que hacer corajes y entonces ahora sí me obligo a enfrentar esta emoción, no sé hasta dónde puede llegar. Ok, me frustro, no con la situación de hoy, sino empiezo a imaginar otra situación en la que me voy a frustrar y veo qué es lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar, y poco a poco puedo irla trabajando si la desmenuzo, ¿no? Obviamente, si veo la ansiedad, como la sentí hoy, cuando de Pilar, mi prima, me abraza y me da un beso cuando yo iba de genio a esta casa, pues no voy a poderla trabajar, pero si entiendo qué emoción me trae ahí, es posible que pueda empezar a convertirla en algo pues, que se vuelva en creatividad en mi vida. Oye, para algunos suena muy disruptivo, pero ¿hay cabida para el buen humor cuando estamos viviendo ansiedad? Sí, sí hay cabida. Creo que en un principio no, porque es como, pues ya entró el T-Rex aquí y todos los de alrededor te dicen, ay, mira, abrázalo, ¿no? O sea, no pasa nada. Y de entrada, pues tu mente está recibiendo a un dinosaurio aquí, ¿no? Entonces, no se puede. Sin Entonces, por la embargo, parte que les toca a los otros ser sensibles y no devaluar lo que está sintiendo el otro, sino ser empáticos, totalmente, empatizar y decir, a ver, en un principio, ¿no? Y en los peores momentos, principio, definitivamente. Sin embargo, si hay un momento de tanto autoconocimiento, que el humor funciona muy bien, ¿no? Pero ya tiene que haber como autoconocimiento, ya tiene que haber trabajado la familia o los cercanos juntos en esto, y de repente, curiosamente, el sentido del humor la suaviza mucho, ¿no? No sé, algunos casos, por ejemplo, de ansiedad acerca de diferentes temas, por ejemplo, una persona que piensa que está enferma constantemente de algo, y ya los doctores cada vez que llega dicen, ay, ¿no? Y a ella le causa risa y curiosamente se baja la ansiedad, ¿no? Pero obviamente el primer día no le va a causar risa, va a decir, es que el doctor no me quiere revisar, ¿no? o Pero no yo he me visto mucho, importa. Sí, uh-huh, o te sientes que no te tomaron en cuenta, o no le importó lo totalmente, que dijo. O sea, lo que yo dije totalmente, es lo que dije, o lo pueden tomar mal. totalmente. Y aparte hay mucha ignorancia en cuanto a la depresión, la ansiedad, que son las principales. En cuanto a cómo lo ven los demás, todos los demás, ay, pues ya, hombre, levántate, anímate, y eso no funciona así, ¿no? O sea, tiene que haber un trabajo previo. Sin embargo, sí es cierto que el humor suaviza las cosas, no vuelve el ambiente de trabajo hacia estar mejor, mucho más próspero, ¿no? Oye, y sí es cierto eso que mencionas de que hay que ser empáticos con el otro y no hacer como si no pasara nada, porque en el mundo del otro verdaderamente está pasando y lo siente Sí, con claro, una dimensión grandísima, totalmente. magnifica. Entonces, ese comentario que hay acá, ratito lo hacemos, ay, no pasa nada, estás exagerando, ay, no es para tanto, otra vez te vas a, entonces mejor validarlo, pero Así es. me gustó que dijeras, no siempre, porque si no, o sea, nos vamos a No. quedar todo el tiempo alimentando esos estados de ansiedad, en el que pobrecito, no lo toquen y miren, y entonces se vuelve el intocable ansioso. Totalmente. Por eso yo recomiendo muchísimo, aunque no quieran todas las sesiones llevar familia, de manera familiar, sí recomiendo que en algunas sí esté, por lo menos en algunas sí esté la familia, porque el avance es conjunto, ¿sí? O sea, la familia sabe cuándo pueden avanzar a la siguiente etapa, cuando ya bromean, ¿no? Este, hay unos pacientes que hasta festejan a la familia el Día de la Salud Mental con el paciente, y ni se dan cuenta porque creen que es broma del día a día, pero ayuda mucho el progreso del paciente, ¿no? Entonces, imagínate, entonces creo que de hecho es una pregunta muy común, ¿qué puedo hacer? Tengo un familiar, tengo una amiga que está viendo ansiedad, ¿qué puedo hacer yo?
y yo creo que el informarnos es muy, o sea, en realidad le cambia la vida a la persona que lo está viviendo, ¿no? Que los de alrededor no estén ni tratándome con pincitas todo el tiempo, pero tampoco que me estén juzgando, ¿no? Una Entonces, parte muy bonita de aquí de nosotros, de nuestro grupo, es en el que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener a gente como tú, que es muy profesional y que está preocupada por la salud. Y la otra parte muy bonita es en la que nos mostramos nosotras como mujeres que atravesamos constantemente retos. Nos cuesta mucho trabajo muchas cosas. No quiere decir que todo el tiempo estemos bien y que porque, ay, es que como es psicóloga, no, hombre. Pasamos por mucha tristeza, hay momentos de mucha frustración, sí. también lloramos, también enfrentamos circunstancias con nuestras familias. Y esa parte que compartimos aquí en el grupo me gusta mucho porque nos muestra a nosotros cómo somos. Estamos preocupadas por nuestro bienestar, pero también por el de la gente con la que convivimos, la que está aquí también en el grupo, pero sobre todo esta parte en la que nos mostramos como seres humanos que nos estamos construyendo todo el tiempo. Nos modificamos, nos reconstruimos, nos equivocamos, nos reinventamos. Y es a donde yo voy, tú y tu familia, tú ahorita, porque tenemos esta parte, porque hemos estado trabajando marchas forzadas en toda esta temporada. Yo les estaba diciendo hasta justamente, o sea, yo el último día que trabajé fue el 23 de diciembre y empecé inmediatamente, y a pesar de sus días de descanso, muy al pendiente de la gente por medio de mensajes y cómo estás y cómo así, porque los procesos están siendo difíciles para las personas de sobrellevar. ¿Cómo has tú, Susi, esposa, mamá, hija, hermana, cómo lo has enfrentado? ¿Cómo Pues manejar esta situación? sí ha sido complicado. Yo, por ejemplo, desde el principio dejé de ver películas tristes, dejé de ver películas así porque yo sí tengo tendencia a ansiedad, ¿no? De hecho, yo vivo del estrés cotidiano, me encanta. Todo el mundo me dice, cuando te sientes relajada te llenas de algo más, ¿no? Y así soy, es mi personalidad y así ha sido siempre, ¿no? Entonces, tengo que cuidar mi mente y sí la he cuidado desde el día uno, porque desde el día uno empecé a hacer manuales para una escuela donde trabajaba y así, entonces me hice muy consciente de todo esto y sí lo seguí, ¿no? Empecé a hacer ejercicios, a cuidar realmente mi mente. Ha sido complicado porque, pues bueno, mi hijo está en casa, me gusta estar ahí, ¿no? Ya que él está viviendo de la otra manera, sin embargo, yo creo que este tiempo nos ha servido para exactamente como desmenuzar nuestras vidas y trabajar y ver de otra manera, pero yo creo que ha sido pues un sub y baja, ¿no? Para todos. Un día estamos bien, pero otro día me entero de alguien que está mal o la situación económica en casa, pues está muy cambiante, ¿no? Este, yo creo que ha sido un tiempo como muy complejo, pero a la vez nos ha hecho trabajar diferentes aspectos de nuestra vida. Yo creo que nunca había trabajado tanto en mí como este año. Y al final del día, aunque me gustaría que hubiera acabado, como que ya entendí, ya que esto termine, creo que no sé si recuerdas el ejemplo que usábamos hace mucho tiempo cuando nos conocimos, ¿no? Era de la tabla de surf, de que estás haciendo tu tabla de surf, la estás construyendo para salir a navegar. Y aquí la estamos usando y usando y regresamos a construir más en nosotros y luego la usamos porque realmente se vienen con muchas adversidades y de repente cambian, ¿no? Y creo que eso lo hace complejo. Por ejemplo, ya tengo un año sin ver a mis papás y la verdad eso me causa como, nada más me acuerdo y me empiezo a alterar, ¿no? Estoy bien si no lo pienso, pero pero pues bueno, esperemos que pase pronto, pero finalmente sí afecta, ¿no? O sea, pienso en esto y aparte que les pudiera pasar algo y no los vi durante un año, yo creo que es muy duro. Entonces, cómo lo hago? Pues precisamente no estoy pensando en eso todo el tiempo. Y cuando lo pienso, pues les marco y les reclamo, ¿no? Pero, porque ellos son los que los que me dijeron, mis papás viven lejos en Chihuahua, entonces dijeron, no vengas, te arriesgas en el viaje y luego tienes que venir y 15 días no estar juntos, entonces pues está imposible, ¿no? Pero, pero creo que cómo lo enfrentamos, pues sobrellevando día a día, ¿no? O sea, este momento me siento mal, pues me valido y enfrento esto, ¿no? Lo que viene hoy y mañana no tengo por qué estar cargando lo de hoy. Y Sí, también lo hablas, eso es algo muy importante. Hablar lo que sentimos. sí, Yo sí, rescaté lo que tú acabas de decir, porque estos son los consejos de Susi para las mujeres, como Susi lo sí, vive. sí, Cuidar tu mente, hacer ejercicio, mantente en estado de alerta. Esto quiere decir
que veas qué es aquello que te construya y lo hagas, que te enfoques en lo que sí te gusta, que trabajes en ti y que construyas tu tabla de surf. Y yo le voy a agregar algo, esta tabla de surf en la que te vas a salir a navegar en la incertidumbre, en el miedo, en el no sé qué, y verle poniendo calcomanías. Yo me acuerdo, yo veo los surfistas y las ponen y les ponen calcomanías y la disfrutan. Entonces, disfruta tu tabla de surf. Ponle las Sí. calcomanías que tú quieras. Yo le pondría una que diga, vive la vida, otra que vive en el presente. Me gustaría que me fueran diciendo qué calcomanías le pondrías tú a tu tabla de surf. Virginia Heribes te pregunta, ¿la intuición es semejante a la ansiedad? Sí, sí es semejante, sí es semejante. Es más, el síntoma, el síntoma que todo el mundo reconoce de la ansiedad es esa de, ay, ese presentimiento, ¿no? Es muy pariente de la ansiedad porque realmente sí podemos tener intuición en cuanto a evidencias, ¿no? O sea, sé que va a llover porque están las nubes, está lleno de nubes, están oscuras, ¿no? O sea, pues sé que va a llover, ahí pues hay se vale la intuición, pero cuando empiezo a mal viajarme, cuando empiezo es que sí, creo que algo va a salir mal, creo que porque vamos a ir a este viaje y entonces va a pasar esto, es ansiedad, entonces sí están muy relacionadas la intuición y la ansiedad, aunque queremos como romantizar la intuición, y yo creo que a muchos nos duele cuando la relacionamos, porque, ay, no, yo sí soy muy intuitiva, pero la realidad es que sí, sí están relacionados, ¿no? Porque la hemos romantizado, pero no siempre es buena, no siempre es positiva. Pero también esa parte, ¿no? De aprender a convivir con eso. Y que cómo lo hago, finalmente, como trabajamos la ansiedad, es, por ejemplo, si una persona tiene mucho miedo a los gérmenes y todo esto, mucho temor y le causa mucha Los ansiedad yermos, todo, sí. como, sí, hoy en día se ha detonado muchísimo, pues limpiando las cosas, aunque sin exageración porque luego puedes detonar otra cosa, pero bueno, oye, pues tengo mis toallitas, tengo mi limpiador y estoy, busco algo que me vaya dando calma. Entonces, de la misma manera, pues la intuición, ok, pues probablemente me voy a volver una persona precavida, pero no es necesariamente malo, negativo. Sin embargo, pues sí tengo que saber que no, que tengo que vivir en el aquí y en el ahora. Si empiezo siempre a mortificarme de lo que pudiera pasar, pues sí estoy viviendo a través de la ansiedad. Susi, hoy hablamos sobre cómo, bueno, pues básicamente cómo enfrentar la ansiedad y cómo aprender a convivir con ella. Uh -huh. Hablamos un poco de los síntomas que se presentan cuando estoy sintiendo esta ansiedad. Me gustó mucho darme cuenta que todos vivimos en algún momento con ansiedad, que eso es parte de nuestra vida. Las áreas en las que tenemos que cuidarnos, esta parte de cuidar la nutrición, que me encantó como lo mencionaste, todo lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas, lo que piensas, lo que dices. Y luego el manejo de la ansiedad, ¿no? Dijiste que hay que soltar el cuerpo, validar la emoción, o sea, me doy cuenta que estoy triste, pues me siento triste, y si tengo que llorar, pues lloro, y si me tengo que enojar, pues me enojo, porque me hago consciente de esa emoción y empiezo a ver, bueno, ¿qué está causando la emoción? Y cuando hago este ejercicio de darme cuenta, el último paso fue salir de mi mente y entrar a mi cuerpo, que esto significa descubrir que esa emoción que ya la tenía va a ir detonando en algo y llega a detonar en ansiedad. Pero ahí es cuando, como ya lo estoy desmenuzando, esa misma ansiedad va a bajar. Porque hay que Claro, evitar. y la verdad es que nosotros somos algo más allá de nuestra mente, ¿no? Lo que estamos viviendo es la percepción de nuestra mente y nosotros somos algo más allá. Entonces, al momento en el que entramos al cuerpo, empiezo a trascender un poco, ¿no? Empiezo a, a ser capaz de entender que más que lo que pienso, yo puedo aún más, ¿no? Curiosamente siempre hablamos de que la mente puede aún más que todos nosotros, pero yo creo que ese es el momento en el que entendemos que nosotros somos algo más allá de nuestra mente, nuestro espíritu es algo más allá de nuestra mente, ¿no? Entonces, aunque mi mente quiera llevarme de momento a eso, con mucho amor a mi mente, con mucho amor a mi cerebro, yo lo menciono siempre que se puede. Siempre que se habla de trabajo, siempre utilizo la palabra amor, ¿no? Para que entendamos que no estamos luchando contra un enemigo ni nada de esto. Entonces, con mucho amor a nuestra mente voy a entender que yo soy algo más allá, ¿no? Aunque de momento me está llevando mi mente a pensamientos futuristas catastróficos, voy a entender que soy algo más allá de eso. Y que también somos responsables, todo el tiempo estamos decidiendo. Entonces somos responsables de decidir que en lugar de esos pensamientos futuristas catastróficos, decide tener pensamientos futuristas esperanzadores, que te brinden paz, ese lugar en el que sí quiero estar, ese estado de ánimo que sí quiero tener, esas personas con las que sí me quiero relacionar, que son las que vale la pena tener y mantener a mi alrededor.
todas esas personas. Yo hice ese breve Así resumen, es. porque bueno, ya estamos casi por terminar, pero me gustaría mucho, uno, subrayar, vivir desde el amor, con amor para mí, como lo dijiste, tú muy al principio dijiste, conócete, me amo y me cuido. Eso me encantó. Para terminar, Susi, ¿qué consejo, qué palabra, o a lo mejor alguna frase con la que tú vivas y que te construya y que digas, yo, esto me sirve muchísimo, que nos quieras dejar? Sí. Mm, pues yo creo que más para las personas que conocen a alguien que está viviendo algo así, informarnos, ¿no? O sea, cada vez que decidimos, así, imagínense si es mi hijo, si es mi esposo, cada vez que decido leer un libro nuevo, cada vez que decido informarme, el futuro de mi hijo se vuelve a escribir, ¿no? El futuro de mi familia se vuelve a escribir. Entonces yo creo que más que nada, pues, informarnos y pues trabajar en eso. Ok. Bueno, yo les quiero dejar pensando también algo muy importante, que siempre lo pienso y lo comparto y lo digo, cultiva tu espiritualidad, cultiva tu fe. Creo que esto es algo importantísimo, porque nos da una perspectiva distinta de nosotras, de una idea de yo no puedo, pero sí sé que hay algo más fuerte que sí. Yo no sé por dónde, pero yo en mi caso digo, pero sé que Dios me va a mostrar el camino. Yo no estoy segura de que no me vaya a pasar nada, pero lo que sí sé es que me pase lo que me pase, pues Dios va a estar conmigo. Entonces, Totalmente. es De hecho, importante. imagínate, la manera de soltar el control es mucho más sencilla cuando tu espiritualidad la has cultivado constantemente, porque eres capaz de soltar sin querer entender lo que está pasando, ¿no? O sea, porque sabes que viene algo más grande, que algo más grande está dirigiendo esto. Entonces, una persona que ha cultivado constantemente su espiritualidad definitivamente tiene un camino, pues mucho más amoroso dentro de los procesos de salud mental. Ay, qué bonito, Susi. Mira, hasta lo escribí. Me gustaría, para que terminemos con eso, mira, suelta sin querer entender lo que está pasando. Busca caminos de amor para llegar a donde quieres estar. Perfecto. Hay que... Me gustó, Susi, tú lo dijiste. Entonces, Susi, te agradezco mucho que nos hayas abierto tu tiempo, tu corazón y que nos hayas instruido en esta parte, porque es muy difícil lo que estamos viviendo, pero no somos la única persona que está pasando por eso. Entonces, Sí, ver exacto. cómo le haces tú, cómo le hace el otro y que creemos que, ay, todos estos de acá los veo súper bien. No, todos estamos viviendo algo muy difícil, pero es importante validarlo. Y ya cuando lo valido, pues empieza a tener hasta una connotación distinta conmigo y con la forma en la que me relaciono con los demás. Claro, claro, Mara. Ay, Eso pues es- qué gusto, Mara. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario a ti, muchas gracias. Te dejamos un beso y esperamos tenerte aquí pronto. Gracias. Gracias a todas. Te mando muchos saludos. Gracias aquí por, pues a todas las que se conectaron. Sé que después Susi se va a meter. Susi, con este proyecto, compártenos, por favor, en dónde te pueden localizar. ¿Tienes una página? Sí, tengo una página, se llama P Salud, o sea, Salud, Susana de la Torre Ríos Velasco. Es Salud en Facebook y en Instagram. Sí, así es. Es Sí, que yo le en Instagram es salud.mx. salud.mx, lo voy a poner aquí. Ok, para que te localicen. salud.mx. Muy bien. Pues Susi, muchas gracias. ¿Hay algo más que nos quieras decir ya ahora sí para despedirnos? Pues nada más recordar vivir en el aquí y en el ahora para calmar un poco las cosas que van pasando, ¿no? Y resistamos. Exacto, vivir aquí en el ahora, en el Sí, presente. Gracias a todos los que se conectaron, un saludo y de verdad, vayamos un día a la vez, nada más un día a la vez. sí. Besos, Susi, gracias. Bye bye.